Pues bueno, a mí me da muchísimo gusto estar el día de hoy con la doctora Estela Fuentes, que es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia, que es una mujer que tiene toda la experiencia del mundo. Ha sido juez penal, ha sido presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como se llamaba antes en la Ciudad de México, bueno, el Distrito Federal en aquel entonces, pero es una persona que tiene experiencia y eso hay que valorarlo en esta elección. Querida doctora, primero que nada, muchísimas gracias. No, al contrario, Francisco, muchas gracias por la invitación. Oye, me gusta mucho el perfil de la justicia administrativa porque me parece que, desgraciadamente, aunque los ciudadanos no lo sepan muy bien, es la justicia que está más cercana a la gente. Y eso, a veces, a lo mejor la nomenclatura hace que la gente se confunda, pero realmente es la justicia más cercana a la gente. Pues sí, Francisco, porque mira, comentaba yo en algunos foros que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México pues es uno de los tribunales más importantes de la ciudad porque pues ayuda muchísimo con la gobernanza de toda la ciudad. Y no lo digo gobernanza con el afán de decir que se trata de un poder. Simple y sencillamente cumplimos con las funciones de administrar justicia y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Tú sabes que la principal función del Tribunal de Justicia Administrativa pues se da en resolver las controversias que se suscitan entre todos los actos de autoridad que emiten las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México y los particulares. Y te quiero decir que nuestra competencia se amplía a partir de la gran reforma de 2015, donde nace el Sistema Nacional Anticorrupción y después se replica a todas las entidades federativas. En 2017 entra en vigor, se obliga a todos los tribunales antes contenciosos administrativos a cambiar la denominación. Todos ya nos denominamos tribunales de justicia administrativa con otra competencia, además de las que yo te estoy comentando, porque resolvemos responsabilidades administrativas de los servidores públicos por conductas graves y una circunstancia muy importante de esta reforma constitucional. Tú recordarás que con anterioridad, bueno, pues sí teníamos un procedimiento donde se llevaba a cabo en contra de los servidores públicos por alguna irregularidad, pero nunca en contra de los particulares. Ahora a partir de esa reforma, también los procedimientos se llevan en contra de los particulares y se imponen sanciones también pues severas en contra de estos particulares que en compañía de los servidores públicos pues llevan a cabo conductas graves y no graves, pero finalmente eso lo hace la diferencia en la imposición de las sanciones. Doctora, yo creo que la gente en esta entrevista lo que tiene que entender es no la gravedad, la importancia de la impartición de justicia. Tú como impartidora de justicia en materia penal tienes en tus manos primero, me parece más importante que la víctima no quede en la ignominia de la libertad de una persona, si es culpable o no es culpable. En justicia administrativa puedes tener incluso también la titularidad de los bienes de la persona, que no pierda su patrimonio, que no pierda a veces su salud, sus derechos. Entonces, dentro de toda la experiencia que tú tienes, ¿qué te parece que ha sido lo más importante que te permita tener sensibilidad siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia? Fíjate, Francisco, que yo tengo un compromiso con la ciudadanía y con el país desde hace 33 años que fui nombrada juez penal de primera instancia. El día que a mí me entregaron mi nombramiento como juez penal de primera instancia, ahí nace mi pasión por el derecho, mi compromiso por el derecho, por la justicia, por las necesidades del país. Y bueno, pues qué te digo yo, estuve 19 años en la materia penal, en ese ínter fui también juez de adolescentes, que fue la mayor satisfacción de mi vida profesional, porque te quiero comentar, yo fui de las pioneras jueces de adolescentes. Cuando se crea este sistema para juzgar a los adolescentes,
que yo estaba renuente porque, bueno, yo ya traía un gran avance en la justicia para adultos, pero te digo que eso fue lo que a mí me da mayor satisfacción, porque empiezas a ver las necesidades de los adolescentes. La mayoría proviene de familias disfuncionales, sus padres pues son hijos de padres totalmente ausentes, entonces bueno, la drogadicción los lleva a cometer conductas antisociales porque ni siquiera se llaman delitos, y bueno, ahí la justicia es más socioeducativa, y entonces yo logré que muchos adolescentes terminaran la primaria, la secundaria, la preparatoria, y 2 de ellos inclusive ingresaron a la universidad, y bueno, ese fue una de mis mayores satisfacciones en la administración de justicia. Doctora, ahí ya tengo una pregunta, y esta es personal, esta sí es de gusto. Cuando uno ve conductas tan fuertes, como nos acordamos del Ponchis, ¿no? El niño sicario de allá de Morelos. Nos acordamos de la última niña esta, que no voy a decir su nombre para no revictimizar ni mucho menos, pero que acaba de agarrar a puñaladas a la novia del exnovio. Y vemos además de todo otro tipo de conductas que de verdad tienen una gran cantidad de violencia. Y cuando leo la ley de justicia para adolescentes, digo, caray, sí, en un mundo de deber ser, claro, pues sí, claro, tienen una oportunidad, es que tiene 17 años o tiene 13 años, como empezó el Ponchis, y hay que darles una oportunidad, pero te pones a pensar, y lo digo desde el punto de vista de comunicador, ahora sí enfrentándome con la doctora en Derecho, dices, es que no hay forma de que se puedan reformar. O sea, realmente cuando estás hablando a lo mejor de alguien, sí, claro, es que cometió un error y agarró un coche y mató a una persona, o agarró la pistola del papá y estaba enojado, pero cuando tienes una persona con un nivel de peligrosidad como el Ponchis, que lo agarraban porque era el sicario más malo y colgaba los cuerpos en la carretera, ¿realmente hay esperanza? O sea, ¿está bien esa ley? ¿Habría que mover la edad penal? Fíjate que se hicieron muchísimos estudios antes de llegar a judicializar todo este tipo de conductas antisociales. Y yo te quiero comentar que, bueno, en mi experiencia te puedo decir también que los adolescentes son las personas más sanguinarias que yo conocí en aquella época, pero también tuve la oportunidad... ¿Por falta de conciencia? Yo creo que sí, la sociedad ya está tan descompuesta y desafortunadamente toda esta comunidad de adolescentes, todas, sin excepción, provienen de familias disfuncionales. Y luego, bueno, pues unos conocen a sus papás, otros no, te digo que son de padres totalmente ausentes, la mayoría pues viven con su mamá, la mamá sale a trabajar todo el día, los ve un rato, y creo que toda esta descomposición social pues hace que estos jóvenes delincan. Sin embargo, como yo te comentaba, pues fue una de las mayores satisfacciones que a mí me dio mi vida profesional, porque creo que si tú les haces un poquito de caso, si tú estás al pendiente de ellos, pues creo que podemos lograr algo. Los 2 chicos que llegaron hasta la universidad, uno de ellos decía, si yo no hubiera conocido, si yo no la hubiera conocido, si yo no estuviera aquí, quién sabe dónde hubiera terminado. Es un muchacho que yo puedo decir que reformó su vida, yo creo que al 90%. Ojalá y haya terminado la universidad, luego ya me cambiaron nuevamente a justicia para adultos, ya no pude seguir concluir el conocimiento de si terminó o no, pero creo que al Estado le hace falta poner un poquito más de atención para con los adolescentes. Doctor, aquí me parece muy importante esta pregunta. La Suprema Corte, vemos en otros países que la Suprema Corte tiene una integración política. Aquí en México creíamos que no, que era impoluta, y nos dimos cuenta que también tiene una integración política. ¿Cuál sería para ti el principal reto llegando a la Suprema Corte de Justicia? ¿Y crees en la justicia política o crees en la justicia apegada a la ley?
Mira, yo creo en la justicia, lo que es la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Sabemos nosotros, los que somos abogados, sabemos, sí, sí. Sabemos lo que es la justicia. Sin embargo, creo que algo muy importante, sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un contrapeso de los otros dos poderes, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que se riña, que riñan. Yo creo que trabajando de manera coordinada, de manera armoniosa, de manera institucional, creo que podemos llegar a un buen puerto, porque finalmente, Francisco, todas las instituciones, llámese del poder que tú los llames, todas tenemos el mismo objetivo, que es, ¿cuál? El bienestar de la sociedad. Tú desde tu trinchera, desde la Corte, desde el poder ejecutivo, desde el poder legislativo, todos trabajamos para que este país tenga un bienestar, para que la ciudadanía tenga un bienestar. Ahora, ¿crees, doctora, que esta elección va a abonar a la independencia judicial o no? Sí, mira, yo creo que esta gran reforma constitucional es un ejercicio democrático que le va a permitir a la gente participar y desde luego legitima al Poder Judicial de alguna forma. Y bueno, otro punto positivo, otro de los puntos positivos que yo le veo a esta reforma constitucional es que ya ningún juzgador le va a deber el puesto a un partido, a un poder, le va a deber el puesto a la ciudadanía. Y entonces, ¿qué nosotros ya tendríamos la obligación de rendirle cuentas a la ciudadanía? Y esto a mí me parece que es un paso muy importante que se da en la justicia, en el sistema de justicia mexicano. Ahora, cuando estamos hablando de esas elecciones, en los Estados Unidos se ha dado un fenómeno, también una gran mayoría de los jueces son elegidos por la ciudadanía y resulta ser que en algunos condados se ha detectado, ¿no?, que cada vez que va a haber elecciones hay más condenas condenatorias que en otros momentos. ¿Crees que se pueda de alguna forma alterar la impartición de justicia en función de buscar una reelección o buscar votos? No, mira, yo creo que lo que nosotros, los juzgadores, tenemos unas características perfectamente intrínsecas con la función, que es la autonomía, la independencia, la transparencia. Entonces, pues yo creo que atendiendo a estas características, la sensibilidad, que es otra cosa muy importante en los juzgadores, que son realmente las características que nosotros juzgadores debemos de tomar en consideración. Yo decía hace unos días en un foro que nosotros no somos políticos, o por lo menos yo no soy política, Francisco. Yo me he dedicado toda mi vida, 43 años al servicio público y 33 como juzgadora. Entonces, bueno, creo que nosotros juzgadores tenemos perfectamente contemplado, perfectamente sabemos qué es lo que nos toca hacer nosotros como juzgadores. Ahora, me llama mucho la atención y además puedo poner muchos ejemplos, porque esto no es ni de este sexenio, ni del anterior, ni de este país, ¿no? Pero en un entorno en donde el Ejecutivo tiene la atención de las cámaras y tiene además de todo un poder de presión mediática muy importante, a veces resulta muy complejo, ¿no?, el papel de los juzgadores y en particular de la Suprema Corte. A ver, en México me queda muy claro el asunto de Florence Cassé, ¿no? O sea, me queda perfectamente claro, en donde hubo también una presión muy importante del Ejecutivo. Últimamente Trump está muy a disgusto con algunas decisiones que van en contra de sus puntos de vista. Y esto va a seguir pasando, por supuesto, ¿no? Pero ahí estamos hablando de un poder que tiene que tiene una facultad mediática muy importante, ¿no?, y que tiene un control mediático muy importante en contra de otro poder que además de todo debería de no ser mediático, ¿no?, porque ese es el deber ser, ¿no?, de un juzgador. ¿Qué papel debe de asumir la Suprema Corte de Justicia?
Pues mira, retomo algunos comentarios que tú hiciste hace un momento. La Suprema Corte de Justicia pues es el máximo tribunal del país, es el guardián de la Constitución y de todo el marco normativo del país. Sin embargo, pues yo creo que ahí, aun cuando sea el contrapeso de los otros dos poderes, yo reitero, creo que es muy importante que exista una coordinación, una relación interinstitucional para poder trabajar sobre el mismo fin por el que estamos todos aquí en el país. Que es bien común. Ahora, esta elección y este sistema que se ha propuesto puede garantizar la idoneidad. Y ya no voy a hablar de los demás, porque los demás tengo mi respuesta, para que te la pregunto, doctora. Pero de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿esta elección puede garantizar la idoneidad? Antes, para no meterte en cuestiones, me parece que el otro sistema tampoco lo garantizaba, y eso es claro, pero ¿este sistema lo puede garantizar? Mira, recordarás que se integraron 3 comités, uno por cada poder, y entonces, bueno, pues integrados por grandes académicos, grandes profesionales, grandes abogados, y que estimo por lo pronto a los candidatos que yo conozco, de los que estamos participando para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues mis respetos, todos tienen un excelente perfil. Una trayectoria importante. Ahora, despertar el interés y el conocimiento de la gente en las candidaturas me preocupa, no, porque regularmente no tenemos mucho interés en las elecciones, ni siquiera en las presidenciales. Pueden decir, no, es que en la presidencial fue el 60%, pues bueno, resulta bajo todavía, ¿no? Y en esta elección me parece un asunto bien complejo. ¿Cómo hacerlo? Pues mira, creo que el trabajo lo tenemos pues todos los candidatos, toda la gente que estamos participando en este ejercicio democrático durante estos 60 días que nos otorgaron para llevar a cabo las campañas, y para que la gente nos conozca, para que la ciudadanía conozca los perfiles de la gente que estamos participando para ocupar estos lugares. Y bueno, desde luego creo que es muy importante hacer notar a la ciudadanía que esta reforma constitucional se dio principalmente por el clamor de ellos, por el clamor de la ciudadanía, y que lo vimos reflejado en las urnas de junio del año pasado. Entonces, bueno, pues si ya nos está dando la oportunidad de esta reforma de que todos participemos en la elección de nuestros jueces, juezas, magistrados, ministras, pues demos ese voto de confianza a esta gran reforma constitucional. Ahora, doctora, se quedó chiquita la reforma desde mi punto de vista, en el sentido de decir, bueno, o de las interpretaciones y cómo lo ha tratado de armar en línea, a veces me parece que sobre las rodillas, pero decir, tienen 1.400.000 pesos para la campaña, ¿no? Que eso me parece, digo, es un dineral, pero cuando hablamos de una campaña no es nada. Cuando creo que podría haber habido un poco más de creatividad en la función de poder llegar a la ciudadanía, en un montón de sentidos. Pero me parece que como el INE no tiene mucha idea de cómo controlar el asunto, dijo, ay, pues sí, aquí están tanto y no puedes hacer nada, ¿no? O sea, no te pueden dar donaciones, no te pueden prestar un auditorio, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente complicado, ¿no? Pues sí, es complicado, y más en tratándose de los que estamos participando para ministros, porque como tú sabrás, es una elección a nivel nacional. Y bueno, esa cantidad que nos permitieron a nosotros, que es 1.400.000, pues hacemos cuentas. En primera, hay muchos que ni lo tenemos, Francisco, claro. Porque yo tuve que pedir un préstamo personal al banco para ya entré a esto, y bueno, tengo que participar, claro, en la medida que como ciudadana me obliga la propia ley. Doctora, ¿qué interpretación le das al principio de progresividad en los derechos humanos y la aplicación por parte de la Corte?
Mira, pues la Corte es uno de los el máximo tribunal del país, que es el más conocedor de toda, de la Constitución, de todo el marco normativo. Y bueno, pues la reforma constitucional de 2011, a partir de la que se constitucionalizaron los derechos humanos, pues nos da a conocer a todos los juzgadores, inclusive los señores ministros, a conocer perfectamente todos estos principios inherentes a los derechos humanos, entre ellos el principio de progresividad, que va muy ligado a este tema del cambio de la sociedad, que el desarrollo social, y conforme al desarrollo social, pues así debe de ser el desarrollo de la ley, el desarrollo del derecho. Tú como juez penal conoces perfectamente el asunto de la prisión preventiva oficiosa. A mí a veces me causa mucho conflicto porque digo, a ver, primero montamos un sistema garantista en donde lo que menos debería de haber es prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero entonces resulta que ahora ya modificamos la ley y la Constitución, que tiene un sistema garantista, y entonces hay prisión preventiva oficiosa. Es un asunto político, porque los políticos, cuando agarran a alguien, ¿no?, y esa persona sale de la cárcel, aunque vaya a seguir su proceso, y no quiere decir que por lo más mínimo sea inocente, no les gusta, porque entonces la gente dice, mira, claro, lo agarraron, era inocente, lo dejaron salir. Y por el otro lado tienes un sistema garantista que no puedes ser coherente con él. Y la Suprema le va a tocar resolver muchos de estos casos. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, Francisco, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en todos estos temas que inciden en la seguridad nacional, como es este tema. Y que bueno, lo que a mí me ha enseñado la experiencia es que debemos ser muy cautelosos con el expediente. En particular, me ha enseñado la experiencia que todos los asuntos son totalmente distintos. Nunca podemos decir que un asunto es similar al otro. Tienen sus similitudes, tienen sus vericuetos, pero finalmente son distintos. Entonces, los juzgadores, lo que tenemos que hacer es resolver conforme a lo que tenemos en el expediente, conforme a las pruebas que ofertaron las partes, y creo que en relación a ello tendríamos que llevarlo a cabo. La brecha generacional para una mujer juzgadora, ¿cómo la has enfrentado, cómo la has vivido? Comentaba yo también que a mí me dieron mi nombramiento como juez penal de primera instancia cuando tenía alrededor de 32, 33 años, y no sabes, me costó muchísimo. En primera, pues porque como te has dado cuenta, soy de estatura pequeña, era yo muy delgada, entonces pues tenía yo que batallar con los abogados, con los litigantes, con los postulantes, porque pues desde luego en aquellos entonces, te estoy hablando de hace 30 años, pues minimizaban muchísimo a las mujeres. Era en aquel entonces, ser juez penal era casi para hombres. Entonces, sí, claro, ver a una mujer resolviendo asuntos de gran trascendencia para el Estado de México, pues pensaban que mi capacidad no estaba para resolver. Entonces, no te creas, creo que los estereotipos que siempre han estado en la sociedad, pues tuvimos que estarlos brincando para poder llegar a lo que a lo que tenemos hoy, que ya inclusive, como todos sabemos, tenemos una presidenta de la República que cuando pensábamos que una mujer iba a llegar a ser presidenta de la República, y ahora pues ya tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum, por cierto, una mujer sumamente preparada y sensible a todas las necesidades de la sociedad. Indudable. Doctora, ¿cuál es tu principio no negociable como juzgadora, y en caso de llegar a la Suprema Corte de Justicia, cuál sería el principio no negociable? La justicia. Yo nunca podría negociar con la justicia. Y eso lo tengo perfectamente tatuado en la piel desde hace 33 años que empecé a ser juzgadora. Ahora, yo para finalizar esta entrevista te diría, a ver, dile a la gente que nos está viendo en este momento por qué debes de ser ministra de la Suprema Corte. Pues yo pongo a disposición de toda la ciudadanía esta experiencia
de 33 años que yo tengo como juzgadora en materia penal, en materia de justicia para adolescentes, en materia administrativa, además de que, bueno, me avala mi perfil académico. Soy abogada, soy licenciada en Derecho, tengo 3 maestrías, una en Derecho en Justicia Penal, otra en Derecho de Amparo, la tercera en Derecho Administrativo, tengo un doctorado en Derecho Constitucional y acabo de terminar un postdoctorado en noviembre del año pasado en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo Moderno en la Universidad de Salamanca, España. Entonces, bueno, de manera muy humilde yo le ofrezco toda mi experiencia, toda la ciudadanía, mi pasión por el derecho y mi compromiso con mi país, lo tengo desde hace muchos años. Pues doctora Estela Fuentes, candidata a la Suprema Corte de Justicia, muchísimas gracias. No, al contrario, Francisco, me encantó platicar contigo. Igualmente, de ida y vuelta, gracias. Gracias.